Gracias. Buenos días a todos. Antes de dar inicio al balance de nuestra Semana Santa, quiero referirme al decreto 0448 del 17 de abril de este año respecto al cese de operaciones militares ofensivas y operativos especiales de la Policía Nacional contra las disidencias de alias Calarcá. Lo hago debido a la desinformación que hemos visto en diferentes redes sociales, donde mencionan que hay un cese al fuego con todos los GAO e incluso dicen que las fuerzas militares y la Policía Nacional están maniatadas. Al respecto, el cese de operaciones militares ofensivas y operativos especiales de la Policía Nacional es únicamente contra las disidencias de alias Calarcá, que representan aproximadamente el 11% de los integrantes de los grupos armados organizados. Quiere decir que contra el 89% de estos integrantes de estos grupos se mantienen absolutamente las operaciones ofensivas. Es decir, se mantiene todo el ímpetu, todo el ritmo operacional, toda la acción contundente de nuestra fuerza pública contra el ELN, contra el Clan del Golfo y contra las demás disidencias de las FARC. Para entender un poco de cuáles son las disidencias que tienen este cese de operaciones militares ofensivas, quiero dar una explicación de qué son las disidencias de las FARC. Después del 2016, integrantes de las extintas FARC, porque ya no existen, pero quieren mantener esa franquicia criminal con ese nombre, algunos integrantes no le apostaron a la paz y decidieron continuar asesinando a colombianos y principalmente motivados por el narcotráfico. De allí, de esas disidencias, prácticamente en este momento hay 5 grupos, lo que muestra que no tienen una unidad ideológica, sino un interés netamente económico del narcotráfico. Las principales disidencias son las de alias Mordisco, contra quien se les ha mantenido una fuerte ofensiva. Las otras disidencias son de alias Calarcá. Las otras disidencias son de la Segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, que no sabemos si esté vivo o esté muerto, pero ahora surgió otras disidencias de la FARC que se llama la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que se desprendió de la Segunda Marquetalia y que delinque principalmente en el Putumayo y en Nariño, y las disidencias del Frente 57 que delinquen entre Cauca y Valle del Cauca. Dicho esto, solamente hay cese de operaciones militares ofensivas, no cese bilateral al fuego con las disidencias de Calarcá. ¿Y esto qué significa? Primero, que si bien es cierto, se determina que no hay ese tipo de operaciones militares ofensivas u operativos especiales de la Policía Nacional, sí se debe mantener la inteligencia y la contrainteligencia frente a estos grupos de tal manera que podamos actuar de manera preventiva y proactiva para evitar cualquier afectación a la población civil, a la fuerza pública, a la infraestructura del Estado o cualquier afectación contra los derechos y libertades de todos los colombianos. Esas operaciones militares ofensivas y operativos especiales de Policía Nacional no se dan contra los centros o los lugares donde se encuentren ellos ubicados o donde estén haciendo algún tránsito para que contribuya a 2 objetivos que establece este decreto. El primero de ellos es el tránsito a zonas de ubicación para que hagan la transición hacia la paz. Y el segundo de ellos es para que faciliten la transformación social del territorio mediante la sustitución de los cultivos ilícitos. En ningún momento la fuerza pública suspende o debe parar todas las acciones para cumplir el deber constitucional. Eso significa que independientemente del actor ilegal
o de la zona donde se esté llevando a cabo o se pretenda llevar a cabo un secuestro, por ejemplo, o una extorsión, o haya narcotráfico, o haya explotación ilegal de yacimientos mineros, o haya cualquier intento de violación a los derechos y libertades, la fuerza pública tiene la obligación de actuar contra dicho grupo criminal, independientemente de qué actor ilegal sea. Esto incluye a las disidencias de alias Calarcá. Ejemplo de ello es durante la última semana. Se capturó a alias Fabián, quien había reemplazado a alias Cancharino e intentaba expandir la extorsión hacia el Tolima y hacia el Huila. O la neutralización en un combate de alias Tornillo, que intentaba expandir desde el Caquetá la extorsión hacia el Huila y que fue neutralizado en el municipio o en área rural del municipio de Suaza, Huila. O también los combates que hemos tenido en norte de Santander, en el cual hemos capturado a varios integrantes que incluso quedaron heridos producto del combate, pero también le incautamos vehículos que estaban acondicionando para mantener ese enfoque criminal. Esas acciones fueron realizadas en el Catatumbo contra el 33, que son de las disidencias de alias Calarcá, y las seguiremos haciendo cuando veamos que está en riesgo la vida de los colombianos. Pero también entonces surge la pregunta, ¿qué pasa cuando la tropa, nuestros soldados o nuestros policías se encuentran allá en el terreno con un grupo y no saben exactamente si pertenecen a las disidencias de alias Calarcá o a otras disidencias? La orden es actuar con todas las capacidades y la fuerza legítima del Estado, incluso con desarrollar un combate si está en grave riesgo su vida, porque van a encontrar es una amenaza letal, una capacidad letal inminente. Quienes portan armas de estos grupos ilegales están en función continua de combate y eso significa un grave riesgo para nuestros militares y policías. Posterior, revisaremos de quién se trataba, de qué grupo se trataba, pero aquí quien debe alejarse de la fuerza pública son los criminales, no lo contrario. Y como hemos dicho, la paz depende de la decisión activa y efectiva del Estado colombiano, no de la voluntad de aquellos que decidieron portar las armas para asesinar a nuestros colombianos. Por otra parte, ya refiriéndome al balance de Semana Santa, en lo que va ocurrido este año, nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional han neutralizado 1.298 integrantes de estos grupos armados organizados. Y lo que va de esta Semana Santa, en este lapso de unos 10 días, se neutralizaron 92. En esta Semana Santa, gracias al accionar de nuestra fuerza pública, se impidieron, se inhibieron, se inhabilitaron 148 intentos de atentados contra nuestra población civil y la fuerza pública. La mayoría fueron a través de actividades de inteligencia de nuestra Policía Nacional, pero también eventos importantes de nuestras fuerzas militares. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo y toda la incautación de material de guerra que se logró en este corto periodo, tuvimos 6 lamentables atentados terroristas y que cobraron fue principalmente la vida de civiles y también la vida de policías y militares, algunos de ellos que estaban indefensos. Los 6 atentados terroristas ocurrieron 2 en Cali, 1 en Jamundí, 1 en Mondomo, Cauca, donde murió una mujer civil, 1 en el Huila, donde murieron 2 jóvenes civiles, y 1 en Antioquia, donde murió un uniformado de nuestra Policía Nacional. Tristemente también
en esta Semana Santa, a pesar de haber neutralizado casi un centenar de integrantes de estos GAOs, fueron asesinados vilmente, cobardemente, 6 miembros de nuestra Policía Nacional y 2 militares de nuestro Ejército Nacional. Los 6 policías asesinados fueron con plan pistola, 3 en Antioquia, 1 en Cúcuta mientras cuidaba el rezo de algunos feligreses en esta región, y 2 en Cartagena, que fue el hecho que comunicamos ayer. Y de los 2 militares, fueron 2 militares que estaban de permiso. Uno ya estaba prácticamente en su fase de retiro y el otro se encontraba en una fase de un descanso que se le había dado. Eso denota de alguna manera el desespero de estos grupos criminales, de las grandes afectaciones que se le han hecho a ellos y que las explicará nuestro comandante general de las Fuerzas Militares, hablando en nombre de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, de nuestra Armada Nacional, y por otra parte hablará también el señor general Carlos Triana, director de nuestra Policía Nacional. Estos grandes resultados que ellos explicarán, también contrastándolo con esta realidad tan dura de cómo los grupos narcocriminales han optado es por el sicariato y por atentados terroristas propios de un cartel, como en los años 80. Denota que son un cartel criminal, pero también que nosotros los estamos fracturando. A pesar de las fuertes limitaciones que podamos tener, la voluntad de los miembros de nuestra fuerza pública se mantiene intacta. La creatividad disciplinada o iniciativa disciplinada siempre está buscando cómo encontrar mejores maneras para emplear los recursos escasos en pro de proteger a nuestra población. Y que gran parte de los resultados yace en que nos continúen suministrando información, que nos continúen suministrando datos que nos permitan anticiparnos y prevenir el terrorismo, porque el terrorismo no discrimina a nadie cuando se ejecuta, como ocurrió en el Huila, donde asesinó fue a civiles, o como ocurrió en Mondomo, donde asesinó a una mujer. Doy paso entonces al señor almirante. Gracias, señor ministro. Un saludo muy especial a todos ustedes, señores periodistas. Quiero reafirmar algunos temas que el señor ministro ya mencionó, como fue el cuidado que las fuerzas militares en su conjuntez han tenido durante esta Semana Santa. Hemos dispuesto de más de 30.000 soldados, marinos y aviadores que se han ubicado en diferentes sitios del país, balnearios, áreas de descanso, ciudades turísticas. Hemos logrado en ese sentido desplegar más de 155 unidades de nuestras fuerzas militares, entre vehículos blindados, aeronaves, lanchas de guardacostas, y que han permitido obviamente entre el 14 de abril hasta el día de hoy tener una cobertura amplia para dar seguridad a los viajeros. Cuando uno mira el número tan grande, como ahora lo mencionará el señor director de la policía, de viajeros que se han movilizado, eso es un mensaje que hay tranquilidad en el territorio, pero sobre todo hay confianza en las autoridades para que los colombianos hayan disfrutado de una Semana Santa en tranquilidad. Así como lo manifestó el señor ministro de Defensa, las fuerzas militares mantienen la ofensiva militar permanente en el marco de sus funciones que le da la Constitución y la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana definida por el Ministerio de Defensa Nacional. Ahí debemos mencionar que se han mantenido las operaciones ofensivas contra todos los grupos armados organizados. Cuando se hace el balance durante la semana, hemos logrado afectar a 6 individuos del ELN, para un total de 132 durante el año. Igualmente, 20 afectaciones al GAOR en su conjunto de Mordisco y Calarcá, para un total de 489 al año.
Igualmente hemos logrado afectar a 2 individuos de la segunda Marquetalia en el sur del país, para un total de 129 durante el año. Igualmente 5 afectaciones contra el Clan del Golfo, para un total de 548. En total, como lo manifestó el señor ministro, hemos afectado 1.298 individuos de esos 4 grupos armados organizados, sin dejar de mencionar también el trabajo permanente que se hace contra los GDOs y la delincuencia común. De mencionar importante, hemos recuperado 6 menores, hemos tenido igualmente combates que han llevado a la muerte en desarrollo de operaciones militares de 3 individuos. También se mantiene la ofensiva contra la minería ilegal. Esta ofensiva se ha consolidado en la captura en el año de 331 individuos. Durante la Semana Santa hemos logrado la detección y destrucción de más de 18 maquinarias dedicadas a la extracción de yacimientos mineros y también contaminación del medio ambiente, para un total del año de 716. Importante también mencionar la permanente acción contra el narcotráfico. Ya durante el año hemos logrado la incautación de 162 toneladas de cocaína, 1 tonelada de marihuana. Igualmente hemos destruido esta semana 30 laboratorios de pasta base de coque y clorhidrato de cocaína, por un total de 957 al año, y incautamos 4.900 galones de combustible usados para el procesamiento de cocaína. Quiero destacar que gracias a la inteligencia naval y a la permanente interacción con diferentes autoridades internacionales, hemos logrado la certificación durante esa semana de 12 toneladas de cocaína y 3.8 toneladas de marihuana con autoridades del Reino Unido, igualmente de Italia, de República Dominicana y de Panamá. Cuando se mira también la afectación en temas de armamento, hemos logrado la incautación de más de 30 armas entre cortas y largas y 1.040 elementos, artefactos explosivos y más de 104.000 municiones. Eso significa un trabajo permanente que se hace dedicado, con inteligencia, la suma de esfuerzos para lograr llegar a esos sitios de acopio de munición y cocaína y obviamente también de elementos explosivos. Todas estas acciones pues, tienen un principal objetivo, que es aumentar el control del territorio, igualmente debilitar las capacidades ilícitas de las amenazas, igualmente impactar las economías ilícitas. Quiero mencionar, como lo manifestó el señor ministro de Defensa, 3 importantes resultados durante la semana. El primero fue el día martes 15 de abril, en el sector de Norte de Santander, se sostuvo un combate con la estructura Gabor 33, Antonio José de Sucre. Allí se han tenido 2 capturas en flagrancia y la incautación de 800 diferentes cartuchos de varios calibres, 2 camionetas, proveedores y material de intendencia que eran de uso de ese Gabor 33. Igualmente, el día 15 de abril también se tuvo una importante operación, un importante resultado en el sector de Icononso, Tolima. Allí, en un trabajo sostenido entre Ejército y Policía, se logró la captura de 4 integrantes de la estructura Joaquín González. Entre los capturados está el cabecilla del frente, Arias Fabián, perteneciente al Gabor Bloque Jorge Soler Briceño, que hacía presencia delictiva en ese sector del Tolima y que estaba llevando especialmente temas de extorsión y secuestro a comerciantes, ganaderos, pero también encargado de temas como lo eran el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, al igual el ataque a la fuerza pública. Posteriormente, el día jueves, en un trabajo también muy importante de nuestro ejército, se logró en el sector de Suaza, Huila, en un combate contra la subestructura de Rodrigo Cadete de las disidencias de Calarcá, se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Tornillo, cabecilla de finanzas de esa estructura, y igualmente 4 capturas más. Se incautaron 5 fusiles, pistolas, granadas, un número importante de municiones y material de intendencia. Este individuo, como se manifestó ya, era un individuo que tenía más de 13 años de trayectoria delictiva en este grupo y estaba encargado de
extorsiones, asesinato de líderes sociales, reclutamiento forzado, instalación de artefactos con las tropas, y así que se logra una importante afectación a estos grupos armados ya mencionados, tanto al Gaor de Mordisco como al Gaor de Calarcá. Igualmente, pues, señor ministro, y para todos aquí, los asistentes, manifestar la importante labor de inteligencia que se adelanta entre las diferentes agencias, trabajando dentro del esfuerzo de inteligencia de Ejército, de Armada y Fuerza Aeroespacial, muy de la mano con la policía, que nos ha permitido mantener la ofensiva en el territorio, logrando afectaciones importantes, todo con miras a cada vez debilitar la amenaza, pero sobre todo dar más seguridad, más bienestar a los colombianos en el territorio. Gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos los presentes, y antes de iniciar con la narrativa a partir de los resultados, quiero indicar el dolor que hay por la muerte y el asesinato de nuestros 6 policías en Carepa, Antioquia, en Salgar, Antioquia, en Lourdes, norte de Santander, en Chicorodo, Antioquia, y en Cartagena. Son asesinatos viles, cobardes, que enlutan a unas familias de grandes policías que estaban prestando su servicio a la patria de cara al artículo 218 de la Constitución Nacional. Lamentamos las muertes y los asesinatos de nuestros policías, pero indicar que con la capacidad de inteligencia, investigación criminal y el ofrecimiento de hasta de 100 millones de pesos por la información que nos indique la ubicación, la identificación y la captura de estos asesinos, no vamos a descansar hasta lograr ubicarlos y llevarlos ante la justicia para que respondan por estos crímenes en contra de nuestros policías. Rechazo contundente, pero además la condolencia a esas familias que hoy están sufriendo y que hoy están llorando a un ser querido y a un hermano de la Policía Nacional. Frente a lo anterior, unos resultados supremamente importantes en términos de el balance de Semana Santa. Más de 34.000 uniformados de la Policía Nacional estuvieron pendientes y presentes en todo el territorio colombiano, y hablar de una reducción histórica del 58% en la siniestralidad durante esta Semana Santa, es decir, 485 siniestros comparados con 1.146 siniestros el año inmediatamente anterior. Es un dato supremamente valioso e importante. Una reducción del 37% en los fallecidos, 140 este año frente a 223 el año inmediatamente anterior, es decir, una disminución del 59%, salvando vidas en las carreteras del país. La misión de la Policía de Tránsito y de la Policía Nacional de cara a esta Semana Santa. Se movilizaron en el país sobre el orden de las 9.968.000 vehículos, representando un incremento para información de los colombianos de un 7%, comparado con el año inmediatamente anterior, es decir, son resultados supremamente importantes y tangibles de la movilidad en el territorio colombiano, y el aumento del 18% en la movilidad en Bogotá, es decir, más de 1.526.000 vehículos se movilizaron desde la ciudad de Bogotá hacia diferentes destinos. Las terminales de transporte reportaron el despacho de 357.000 buses, que indica sobre el orden de los 3.873.000 pasajeros que se movilizaron a diferentes destinos en el país durante la Semana Santa. Se aplicaron medidas correctivas sobre las 16.000, pero también indicar que se practicaron pruebas de embriaguez, 11.600, y solamente 117 resultaron positivas, evidenciando el buen comportamiento de los ciudadanos, de los conductores en las carreteras viales o en los corredores viales de Colombia. En coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte, pero también con la Superintendencia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se llevaron a cabo 110 áreas de prevención y control. Esto indica que cada vez
los colombianos atienden muchísimo más las actividades y las dinámicas de actividades pedagógicas por parte del Estado a partir de esta movilización en el país. Fueron atendidas 37.912 llamadas, de las cuales 25.000 fueron efectivas, es decir, atención a motivos de policía en el país, lo que nos indica, digamos, una oportunidad para atender la necesidad del ciudadano en esta Semana Santa. Frente a resultados adicionales, como lo mencionó el señor Ministro de Defensa, pero también el señor Comandante de las Fuerzas Militares, indicamos que capturamos 3.488 personas, 74 homicidas, 9 secuestradores, 22 extorsionistas y 28 delincuentes que afectan a los niños, niñas y adolescentes, como también 283 personas por lesiones personales y un dato importante, 243 personas por violencia intrafamiliar. Indica esto que debemos hacer un llamado a la sociedad para que a través de el buen comportamiento al interior de los hogares no se presenten esos hechos que lamentamos posteriormente. Hurto a personas, 313 capturas, hurto a comercio sobre el orden de las 125 capturas, es decir, un número importante de actividad policial en desarrollo del trabajo y la misión de la Policía Nacional de los Colombianos. En cuanto a incautaciones, indicar que 10 toneladas de estupefacientes, cocaína, base de coca, marihuana, precursores químicos, más de 379 armas de fuego incautadas y automotores sobre el orden de los 377 vehículos recuperados. Esto indica una actividad muy dinámica de la Policía Colombiana en todo el territorio, así como automotores, motocicletas recuperadas, y hoy estos ciudadanos que fueron objeto de hurto tienen esa gran oportunidad y gran oportunidad de recibir estos automotores que le fueron hurtados en su momento. Adicionalmente, la protección al capital natural, se intervinieron 96 minas, se capturaron 53 personas por delitos medioambientales, se destruyeron 17 dragas y retroexcavadoras en incautación igualmente, fauna y flora en el marco de un desarrollo ambicioso para la protección del capital natural, 2.792 unidades de fauna, 24.000 de flora, pero también la incautación de más de 107.000 galones de hidrocarburos incautados. Termino indicando que, aparte de estos resultados evidenciados, también en cuanto a la seguridad y en cuanto al trabajo en contra de los fenómenos criminales, logramos impactar la captura de alias Tumaco en Cali, narcos o narcotraficantes, la captura de alias Boliviano del Clan del Golfo, pero también capturas importantes de las redes de apoyo del ELN y de las disidencias, alias Mitunga, capturado en Antioquia, un cabecilla del EMC, quien hacía tanto daño y mucho daño a la población y hoy está a disposición de la autoridad competente. Alias Robledo, como lo indicamos la semana inmediatamente anterior, una operación importante de la Policía Nacional en coordinación con las fuerzas militares en el Meta, y también la captura que ya mencionaron de alias Fabián en coordinación con las fuerzas militares. Todo esto en el marco de esa gran estrategia a efectos de garantizar la seguridad de los colombianos. Igualmente, al ELN un capturado, alias Jay, cabecilla del Frente José Antonio Galán, pero también más de 700 kilos de clorhidrato de cocaína pertenecientes al ELN que fueron incautados en desarrollo de operaciones policiales y militares en la región del Catatumbo, droga del ELN, como también la captura de un cabecilla del Clan del Golfo, alias Barba, segundo cabecilla de una estructura en el departamento de Caldas. Y termino indicando
que todas estas actividades y operaciones se van a seguir fortaleciendo, porque sin lugar a duda el pueblo colombiano necesita de una policía, pero también de unas fuerzas militares activas con el propósito de garantizar la seguridad de los colombianos. Básicamente, señor ministro, esa es la información disponible frente a la Semana Santa.